Continuamos hablando sobre la ley del perdón. ¿Conocemos qué es el perdón? ¿Será que alguna vez nos hemos perdonado nosotros y hemos perdonado a nuestros hermanos? Pues la ley del perdón es una ley muy maravillosa, una ley que nos da tranquilidad, que nos da paz. Pero para poder comprender y ejecutar esa ley del perdón, tenemos que tener comprensión. Comprenderme primero yo, comprender mis errores, mirar dónde me he equivocado, dónde he fallado, reconocer ese error y poder seguir adelante, porque eso hace parte de la comprensión. Entonces debo comprenderme yo como ser humano, debo de comprender mi familia, debo de comprender a la humanidad. Debemos de comprendernos primero nosotros para poder empezar a comprender a nuestro semejante. ¿Por qué estoy hablando de la comprensión? Porque es que la ley del perdón va junto y esa ley abarca la comprensión. Yo no puedo decir te perdono si ni siquiera he entendido qué es la comprensión. Y la comprensión es eso, entender el error que yo como ser humano he cometido, pero reconozco ese error, hago un proceso de arrepentimiento, hago un proceso de cambio y sigo adelante. Y a medida que yo hago ese proceso de reconocer el error, de arrepentirme, de cambiar, mi corazón va a tener calma, va a tener tranquilidad y voy a obtener la paz. Esa paz interior que nadie nos la otorga, siempre nos la otorgamos nosotros. Cuando yo como ser humano empiezo a comprender y a contener esa paz dentro de mí, empiezo a perdonar, empiezo a ver y a reconocer ese camino que yo venía de errores, ese camino que yo había recorrido y que tenía muchos errores, pero ahora empiezo a reconocerlos. Cuando empiezo a reconocer este camino que he recorrido, que ha estado lleno de errores, y empiezo a reconocerlos, a arrepentirme, a hacer un camino nuevo, comprender que yo debo de amarme, que yo debo de perdonarme para obtener esa paz, esa tranquilidad y esa calma en mi interior. En ese momento que yo hago ese proceso de reconocer, de enderezar mi camino, de arrepentirme, empiezo a perdonarme, empiezo a reconocer que esos errores que cometí fue por ignorancia, por desconocer que nos habían manipulado, por desconocer que a nosotros nos pusieron a orar de cierta manera, pero que esa no es nuestra esencia, que ese no es nuestro ser. Entonces hoy los invitamos a que aprendamos sobre el perdón, pero aquí no les voy a decir qué es el perdón, porque apenas yo estoy reconociendo esa ley. Sí los invito es a que hagamos un proceso de cambio, a que hagamos ese proceso de comprensión, ese proceso de maduración, ese proceso de nosotros empezar a comprender y amar a nuestro semejante. Porque cuando yo empiezo a amar a nuestro semejante, yo puedo comprender el proceso por el que él está viviendo y puedo empezar a perdonar. Y el perdón es una ley tan maravillosa que no la podemos entregar a los demás si primero no la ejecuto, si primero no la hago viva dentro de mí. Entonces no podemos decir como